Buenos días a todos. Bueno, nosotros tuvimos una temporada de trabajo en 2017 que fue realmente muy buena. Gracias al equipo que hemos tenido la suerte, los demás y yo, de trabajar con compañeros realmente no solo profesionalmente muy capaces, muy destacados, sino afortunadamente la convivencia que se han dado entre todos ellos, ¿no? En el caso de Palenque nos acompañó Gabriela Mazón, que ella, bueno, tiene una trayectoria muy larga en Palenque, desde estudiante, después en los proyectos arqueológicos, después como directora del museo y que ha estado con nosotros en el proyecto de las colecciones del museo desde el 2010. Otra chica que es técnica, Marlene del Valle, que también es la que nos apoya en todo el proceso de catalogación. Tanto en Toniná como en Palenque contamos con dos personas realmente valiosísimas. Una es Ángel Sánchez, que es epigrafista e iconografista, que está al lado del fotógrafo en la fotografía, de camisa roja, y de Benito Velázquez, que es restaurador. Ellos dos ya desde el año pasado nos integramos en Toniná, y antes ya estábamos desde Palenque, pero este año también se sumó con nosotros Jorge Pérez de Lara para el registro fotográfico. Y bueno, Jorge también se dedica a la epigrafía, entonces el trabajo realmente fue muy agradable, fue muy pesado, y bueno, Ángel lo puede comprobar, por todo lo que hicimos, pero realmente los resultados han sido muy buenos, y bueno, también Ángel va a darnos un recuento de estos resultados. En el caso de Toniná, la colección de monumentos escultóricos, que fue lo que estuvimos trabajando, volvimos, porque ya lo había hecho Mónica Vargas cuando iniciaron en 2014, a organizar el material dentro del auditorio, porque no tenemos espacios suficientes. Las bodegas son muy pequeñas, como especies de closets, entonces hubo necesidad de volverla a colocar. Entonces, desde el traslado de todo el movimiento, o sea, sin, digamos, solo con la ayuda, gracias a que en el Museo de Toniná realmente también eso es espléndido, todo el apoyo por parte de la directora, la contadora, que es la directora de la zona y del museo, más todo el personal, el jefe de seguridad, la gente de mantenimiento, los custodios. Realmente con todos ellos contamos con el apoyo, porque el movimiento físico pues fue bastante pesado, ¿no? Bueno, la idea es de que toda esta colección, que es una de las colecciones más numerosas que hay en el área maya, que son, nosotros hemos catalogado 410 monumentos escultóricos, y es prácticamente el doble, un poco más del doble de la que tenemos de la colección que tenemos en Palenque, entonces sí, son bastantes, ¿no? Entonces es una colección que tiene características muy particulares, porque por un lado, a diferencia de Palenque, que solamente son monumentos hechos en caliza, en el caso de Toniná tenemos monumentos de caliza los menos, y la mayoría son arenisca, y bueno, ya que les platicará cómo la caliza está más asociada al clásico temprano, pero después se ve que es una materia mucho más hábil, o les ofrece más facilidades la arenisca como para poder hacer el trabajo, y entonces esto también determina el que en el caso de Toniná tengamos escultura de bulto, ¿no? A diferencia de Palenque, que son aspectos que no han sido muy abordados por los historiadores del arte, pero el tipo de materia prima que se tiene en cada uno de estos lugares es lo que básicamente va a determinar la producción escultórica, y en ese sentido también el uso de tableros o de estelas en las plazas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta otra característica muy particular de Toniná es la mutilación de prácticamente toda la escultura, una mutilación que ha sido vinculada
a una población posdinástica, al parecer también de gente local, que ocupa el centro ceremonial y que ellos hacen una modificación, una alteración de todos los contextos, digamos, dinásticos, y con la consecuencia de la destrucción. Ahora Juan Yadem, que es el arqueólogo que investiga, que explora el asentamiento, también está haciendo una investigación sobre digamos, este tipo de actividades ya para la época colonial, ¿no? Pero bueno, entonces esta característica ha sido, entre otras, junto con digamos, un abandono en cuanto a la restauración, a la catalogación, el que ha tenido, digamos, a que el conocimiento de la colección no haya estado actualizado. Sí, el equipo de los arqueólogos franceses publicaron 140 monumentos, y después el trabajo de Ian Graham, que es este arqueólogo que estuvo trabajando con la Universidad de Harvard para el corpus de inscripciones jeroglíficas mayas en general, y que trabajó también Toniná, bueno, que da este reporte, pero después hubo un lapso, un abandono, que digamos, de no estar reportando todos los monumentos de manera sistemática, y además ya por parte del INAH hubo un cambio en cuanto a no continuar con la nomenclatura que se le habían asignado, ¿no? Hasta con respecto a los franceses y en el corpus. Entonces, bueno, también Ángel Sánchez, que es el epigrafista y el iconografista, él también está haciendo toda una propuesta con Juan Yadem para darle continuidad a esta nomenclatura, porque es muy importante, ¿sí?, que no estemos modificando este tipo de criterios, porque esto provoca un gran caos en el medio académico, ¿no? Porque entonces empezamos a denominar de otra manera, y nadie sabe entonces de qué estamos hablando, ¿no? Entonces eso es parte del trabajo que Ángel está desarrollando. Entonces en esta temporada, Ángel y Benito, bueno, estaban verdaderamente con una gran, pues digo, no solo su capacidad, sino también tuvieron una gran suerte, porque pudieron identificar un total de 34 monumentos nuevos, ¿no? Entonces esto se debe a que, como les digo, que no se había hecho una clasificación y un estudio minucioso de cada uno de los fragmentos. Entonces había monumentos incluso en una de las salas que estaba, digamos, con pasta, parte del monumento, un 50% del monumento, debido a que no se había hecho esa revisión, y el otro 50% estaba en las bodegas, ¿no? Esto también nos ha ocurrido en Palenque, de que los museos normalmente atienden de manera muy importante las salas, pero no, como que se conforman solo con tener las piezas más importantes en las salas, y no hacen realmente un trabajo completo de toda la colección. Y algo que hemos insistido mucho los de Lourdes y yo, es que casi todos los museos tienen el 90% o más del 90% en bodegas, ¿no? Entonces es inconcebible que no le presten atención a lo que tenemos en estos lugares. Entonces, bueno, el trabajo básicamente entonces consistió en una revisión por parte de Ángel con toda la documentación epigráfica e iconográfica que tienen los monumentos, claro, con todos los antecedentes de la misión, que son básicamente los que habían detectado todos estos monumentos, y después también con la revisión bibliográfica que había hecho Ángel de parte de las temporadas de Juan Yadem. Entonces empezaron junto con el apoyo de Benito, que les digo que aquí hacen un equipo fabuloso, porque entonces la revisión física también es muy importante como para poder detectar, les digo, todos estos fragmentos que han estado desvinculados y que no se ha podido dar cuenta de ellos. Bueno, entonces una vez que se hace esta clasificación, que se determinan los monumentos y todo, estamos empleando para la catalogación una base de datos en FileMaker que elaboró Mónica Vargas, y con la documentación que les digo de la recopilación bibliográfica, vaciamos los datos, pesamos. Este año tuvimos una báscula ahora sí plana, y entonces ahí está uno de los monumentos, bueno, porque nada más podemos pesar hasta 200 kilos,
pero ya lo hemos estado haciendo. Y entonces en este proceso de catalogación, que fue de toda la colección de escultura, también hacemos una revisión de todos los inventarios, que bueno, es un trabajal enorme la corrección de inventarios, porque el procedimiento siempre es a la inversa, ¿no? Inventarían al fin, o sea, lo que ven, sin haber trabajado con equipos de restauración, con equipos de investigadores. Entonces las piezas ahora que tienen a veces hasta 10 números, porque no se habían fijado en todos los fragmentos que eran parte de la misma, los nombres de casi todo el tipo de objetos están equivocados, a veces también, bueno, la materia prima nada más le ponen roca, creo, la gran mayoría, o sea, hay una deficiencia de información enorme. Entonces va a ser un trabajal ahora actualizar todo lo de los inventarios, porque, bueno, aunque nosotros no somos responsables directamente, la contadora como directora de la zona y del museo no cuenta con personal, digamos, afín, que le pueda, investigadores o restauradores que pudieran ayudar a esta labor. Entonces vamos a tener que auxiliar también en esto para tener una información actualizada. Y también elaboramos planos de las salas del museo con la ubicación y los números de las piezas. Nosotros estamos asignando un número de control interno a cada pieza, a todas las piezas del museo, y esa es una sugerencia que a nivel del instituto se debería de hacer para todos los museos, o sea, algunos de los museos, y sobre todo cuando se inició todos estos procesos de catalogación hace muchos años, sí lo hacían y después un poco se ha abandonado en esos museos, pero es fundamental. O sea, inventarios y registro público tienen ciertos criterios que no necesariamente cubren toda la colección, sobre todo cuando piden piezas que tengan el 70-75% de completos, y la mayor parte de los monumentos que tenemos en los museos no tienen esas características, normalmente son menos del 50%. Entonces el museo es el que necesita hacer ese control interno, tener, digamos, un conocimiento absolutamente de todo, y el museo es el que tiene que generar los criterios para ver qué queda catalogado y qué pasa a un área de confinamiento. El área de confinamiento es la que Luz de Lourdes sugiere que sea, por ejemplo, para todos los costales de Tepalcates. Nosotros estamos más a favor de que ya no se reentierre, para que si hay necesidad de volver a hacer una investigación sobre ese material, se regrese, ¿no? En la actualidad, el Instituto de Antropológicas, los arqueólogos básicamente tienen los Tepalcates en sus oficinas, porque si los entregan al INAH, pues el INAH los va a perder, ¿no? ¿Y por qué entonces quieren conservarlos? Pues porque son fuentes en potencia para seguir haciendo investigaciones, ¿no? Entonces, no hay necesidad de llegar a esos puntos si el instituto garantiza que se pueden conservar aún esos tepalcates perfectamente clasificados. Luz de Lourdes propone una serie de almacenamientos que no requieren del mobiliario costoso ni siquiera, pero sí la garantía de que el material va a quedar etiquetado y va a quedar conservado en esos depósitos para futuras consultas o investigaciones, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros, en el caso de los monumentos escultóricos no, porque esos fragmentos van a poder unirse con futuros hallazgos, pero sí hay fragmentos por ejemplo, de la lítica pulida, que también se puede, una vez hecha la investigación, se puede seleccionar algunos para el museo y se pueden pasar al depósito. Es decir, o sea, hay que pensar que el museo puede de manera precisa controlar un número específico de piezas catalogadas, y que después de esas se pueden inventariar o registrar de acuerdo a lo que esas oficinas necesiten, y todo el resto puede estar en estas áreas de confinamiento. El equipo de Benito estuvo con el apoyo de un grupo de la Escuela de San Luis Potosí, y entonces todos estos restauradores y estudiantes estuvieron atendiendo tanto la colección de escultura como, bueno, los estudiantes básicamente la colección de estucos. Es una colección inmensa. En Tolina hay 9,000 estucos, bueno, de los que tienen diseños, porque no están contabilizados los que son nada más como parte de molduras, pero nada más los que tienen diseño son 9,000. Y tenemos bueno, la escultura que ya les decía. Se trabajaron monumentos de gran formato, y en escultura tuvimos también el apoyo de Alfonso Cruz para el trabajo de esto.
En el caso de Jorge Pérez de Lara, que les digo que fue un complemento fabuloso, porque él tiene la experiencia para trabajar como epigrafista, también sabe cómo debe de hacer la toma fotográfica, y el avance de él fue muchísimo mayor que la experiencia que habíamos tenido con otras personas. En los equipos, tanto en Palenque como en Toniná, hemos estado ampliándolos y ahora hemos estado haciendo invitaciones. En el caso de la epigrafía y iconografía, Ángela ahora está trabajando con un epigrafista ucraniano, con Yuri, y en el caso de Toniná, eso es para Palenque, y en el caso de Toniná con Alejandro Cheseña de la UNICACH, y también con Dimitri Belayev, porque es especialista en escritura del clásico temprano, ¿no? Y bueno, también con ceramistas y todo. También tenemos un avance ya en la remodelación de la bodega, una ampliación de lo que vamos a tener ya para poder empezar a hacer el almacenamiento de las colecciones, y esto nada más son algunas de las muestras de las piezas que tenemos para ser colocadas en el almacén. El objetivo de Luz de Lourdes y mía es hacer visibles todas estas colecciones para poder promover tanto cuestiones de investigación como de una mejor conservación al ser visibles, ¿no? En el caso de Palenque seguimos con el apoyo de Gabriela Mazón para toda la colección de incensarios, y Benito, que tuvo también el apoyo de un estudiante de San Luis Potosí, que atendió la colección de estucos y también parte de la colección de escultura. En el caso de Palenque, con Gaby tuve la feliz fortuna de que un artesano encontró en la parte junto al estacionamiento, usando como pata de una cajita donde guardan la artesanía, un fragmento de una lápida que era precisamente el rostro, el que ven ustedes a la derecha de este monumento, que fue muy afortunado, y que Gaby, como lo tenía con la pasta, o sea, gracias a que estos monumentos ella los restauró desde 2010, entonces no les miento, o sea, nos costó 5 minutos, bueno, y tuvimos la suerte, la verdad, de haber encontrado que era el rostro de este monumento, ¿no? Entonces son cosas que son muy, muy importantes. Y bueno, en el caso de Comitán concluimos la catalogación de todo lo que son los monumentos, de todas las piezas que están en exhibición, y ahora es un museo con menos dificultades porque es una colección más pequeña, nos falta por atender lo que está en bodegas. Bueno, eso es todo, por el tiempo no puedo continuar, pero sigue Ángel con... no, nada más déjenme, la última era esta. Entre los resultados, bueno, se publicaron varios artículos, uno que tiene que ver con el proyecto, sobre los resultados del proyecto, otro que tiene que ver sobre los fósiles que se han reportado en Palenque, otra muy importante que es sobre un estudio sobre el Templo 19 que hicimos junto con Alfonso Morales, una publicación, un artículo también sobre el estudio de deidades en los incensarios con Ángel, que también es una cosa novedosa, y el último del que les va a hablar Ángel, que es de febrero de este año, sobre monumentos nuevos de los descubiertos en las bodegas de Toniná. Aunque sería raro esto de descubiertos en las bodegas, pero pues así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sirvió mucho la presentación anterior para pasar directamente a las cosas y hallazgos nuevos, ¿no? que hemos realizado. En Toniná el tiempo es muy poco, así que no puedo prácticamente ahondar en mucho, así que tomé en consideración dos nuevas interpretaciones que son recientes y muy importantes. Una es una nueva propuesta de gobernantes tempranos de Toniná durante el siglo VI, y la segunda es la contextualización de un ritual que se basaba en la quema de cautivos por parte de un gobernante de Toniná que se llamó Kinich Bahnalchak, basándose en un mito del clásico maya en el cual la deidad patrona del fuego y de la guerra era quemada por unas deidades jóvenes. Aquí recapitulo un poco los diferentes formatos de esculturas de Toniná, los cuales son nuevas piezas, en algunos casos
algunos fragmentos se añadieron a piezas que ya se habían conocido. Por ejemplo, aquí es muy claro en esta base, esta parte era un monumento ya conocido desde los 70s, sin embargo nosotros identificamos que la continuación de esta base correspondía a este monumento y bueno, se logró pegar. Esto con respecto a las estelas y sus bases, altares, nuevos altares, todos estos altares son nuevos, nunca se habían publicado y pues varían desde los muy tempranos del siglo VI hasta unos ya más tardíos del siglo VIII, paneles, nuevos paneles, algunos meramente de pura escritura, otros con escenas, algunos muy tempranos como estos dos. Generalmente este tipo de monumentos eran de caliza, principalmente durante el clásico temprano, y bueno, gradualmente en el clásico tardío se va incorporando la arenisca como la piedra oficial, lápidas que generalmente representaban cautivos, cabezas, un montón de cabezas que algunas pertenecían a gobernantes, otras a sacerdotes y algunas otras a cautivos de bulto, de escultura de bulto. Una de las novedades ha resultado ser la cerámica polícroma, la cual se desconocía por completo en el caso de Toniná, y en la región del occidente de las tierras bajas mayas pues no es muy común encontrar evidencia de cerámica polícroma, y generalmente siempre cuando hay policromía en esta región se suele decir que vino por influencia del Petén o del Usumacinta. Sin embargo, nosotros con este material cerámico pues detectamos varios estilos cerámicos, detectamos referencias de nombres de gobernantes, del grifo emblema de Toniná, desde sacerdotes incluso, Ajcujún, que era un sacerdote muy importante en la estructura política no real de los mayas, está presente en esta cerámica. Aún falta pues, por restaurarse más materiales y hacerse análisis de pastas, de pigmentos que ayuden, ¿no? a poder entender un poco más esta cuestión, porque no se han identificado talleres cerámicos en Toniná, pero bueno, es evidente y abrumadora la cantidad de estilos que pues, con el poco material que se cuenta pues es una nueva ventana de información sobre la historia de Toniná. Bueno, con respecto a la lista que proponemos de los nuevos gobernantes del siglo VI, para esto pues tomo los antecedentes previos de las últimas propuestas de listas de reyes de Toniná. Bueno, prácticamente las propusieron Simon Martin y Nicolai Grub en el 2000-2008, Peter Matthews en el 2000, Juan Yadeón, Margarita Espinosa y Carlos Payá en 2009. Había otras listas anteriores, por ejemplo de Marisela Ayala Falcón, que fue la primera epigrafista mexicana que hubo. Sin embargo, apenas nada más se señalaba bueno, en ese entonces se le llamaba gobernante 1 o cabeza de serpiente, como el único gobernante clásico temprano. Y a ellos añadieron a otros dos, Sotzchok, bueno, Kinich Sawan Bahlam Yashul Tijl, coloquialmente conocido como Sotzchok, y otro personaje que se llamaba Chak Olonchak. Sin embargo, lo ubicaban alrededor de este año. Y bueno, esta sería nuestra nueva lista de gobernantes. Y bueno, tenemos el caso del gobernante que se denomina 1, Kokahmut. Lo que están en rojo son los las nuevas gobernantes que nosotros detectamos. Yashhoya Bahlam, que gobernó entre el 554 y 557. Chak Olonchak, que lo único que se hizo fue que se reubicó. Kinich Sawan Bahlam Yashun Tijl Sotzchok, quien gobernaría entre el 563 y 577. Otro nuevo gobernante que no se había detectado, que Ken Kui, después del 577 y antes del 589. Kinich Mut, el cual es nuevo también, alrededor del 589 y el 597. Y bueno, la última referencia que se tiene de él es del 597. Y del siguiente gobernante que sabemos es un tal Kinich Bahlam Chapat, que se sabe que inició en el 615 su gobierno. Entonces todavía hay un lapso entre del 597 al 615. Sin embargo, bueno, aquí en una línea cronológica se desgloso.
Sin embargo, en Toniná es bien curioso que no hay fórmulas relacionales de parentesco, ni siquiera del ordenamiento, es decir, de la posición que ubicaban que ocupaban dentro del linaje dinástico de Toniná, lo cual es muy común en otros sitios, como las listas dinásticas de la cerámica estilo códice, de Calakmul, en Tikal, en Caracol, en otros sitios, y aquí es prácticamente nulo, pero algunas piezas dejan estos destellos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el monumento 150, se menciona que Quequén Cui es el 14º gobernante, y este otro personaje que les decía, Kinich Bajlam Chapat, en un monumento reciente se señala que es el 14º gobernante. Entonces, si atendemos a estas dos referencias de Quequén Cui y de Kinich Bajlam Chapat, pues tendríamos que Kinich Muk sería el 13º gobernante, que Quequén Cui sería el 12º gobernante, Sochok, el famoso Sochok, sería el 11º gobernante, Chak Bolon Chak, el 10º gobernante, Yashhoya Bajlan, el 9º gobernante, y Kokajmut sería el 8º gobernante, aunque no es claro del todo entre estos dos si había algún gobernante intermedio. Lo importante es que siempre se consideró como fundador dinástico a Kokajmut, y resulta que puede ser el 9º o 8º gobernante, es decir, nos faltan todavía como 7 o 6 gobernantes, y no es que más, por identificar. No puedo entrar en detalle en cada uno de los monumentos, pero se los voy a ir pasando. Este sería el más temprano de Kokajmut, igual es un nuevo panel que se desconocía, está muy erosionado, está sentado el personaje, y aquí en el costado aparecen dos cartuchos con su identidad. Kokajmut, un señor de Toniná, Popó, Ajao. Este, que es uno de los monumentos más bellos, es el monumento 160 de Caliza, al igual que el anterior. Presenta una escena central muy compleja y alrededor un texto jeroglífico bien interesante. La imagen nos muestra a Kokajmut sentado sobre una montaña esquematizada, zoomórfica, y sostiene en sus brazos una serpiente de visión, que generalmente se manifiestan de ella ancestros o deidades. Aquí se manifestaban los dioses patronos, los dioses remeros. En los costados habían dos personajes, que uno de ellos va a ser el sucesor en el gobierno, en este caso, pero bueno, ahorita regresamos a él. El texto es bien importante porque es prácticamente una lista de la muerte de diferentes gobernantes importantes de principios del siglo VI. Por ejemplo, narra la muerte de Chactoquichac de Tikal en 508, narra la muerte de un gobernante de Calakmul en 509 y algunos otros señores menores en ese momento. Tenemos el monumento 106, que narra un final de periodo y que fue vista la imagen de Kokajmut, señor divino de Toniná. Ahora, este es el nuevo gobernante, Yashhoya Bajlan, no se sabe si era su hijo, su hermano, pero bueno, lo tenemos en esta parte de la escena del monumento 160. Y bueno, arriba tiene un texto que nos dice la identidad, Ubaj, Yashhoya, no se sabe leer, Bajlan, es la imagen de Yash, este personaje Bajlan. Y en el texto alrededor, a pesar de que está muy dañado, hay un pasaje en donde dice Winikhat Chahom Yashhoya Bajlan. Chahom es un título de jóvenes que es el incensador, el encargado en la corte maya de esparcir el incienso a los incensarios, a las deidades, de alimentarlas. Y nos dice que es un Winikhat, esto quiere decir que es un personaje menor a los 20 años, entonces era joven en ese momento. No sabemos si era su hijo, su hermano, como les refería, ¿no? Hay otro monumento, que es el monumento 75, ya se conocía, pero no se había detectado que hay una referencia a este personaje. Y hay dos fechas, 554 y 557, y hay una referencia a la muerte. Por su condición es muy difícil saber si pudiera tratarse de una referencia a la muerte de este personaje. Desde este momento vemos guerras, referencias de guerras. Este es el signo de guerra estrella, que es la destrucción de las ciudades, una ciudad que desconocemos. Se menciona y vemos en este fragmento de panel la sandalia real de un gobernante de Toniná y detrás la cabeza boca abajo de un cautivo con los pelos desaliñados. Pues había mucha guerra desde muy temprano. Chak Bolon Chak, este era un fragmento que ya se conocía. Y bueno, está muy dañado, pero Ubaj es la imagen de Chak Bolon Chak. Y bueno, lo demás del texto pues está muy dañado. Este es un nuevo
panel que descubrió el arqueólogo Juan Yadeum, y es la clave para la ubicación de este personaje. No se ve prácticamente nada de la transliteración, pero bueno, refiere que en esta fecha 4 Chuen 9 Sec, es decir, en el 17 de junio de 562, alguien fue lanzado, alguien fue flechado. Y esto es bien interesante porque hay una relación bien directa entre imagen y texto. Aquí tenemos al gobernante Chac Bolón Chac vestido con indumentaria teotihuacana, incluso tiene el lanzadardos en su mano y ha flechado detrás del hombro a este cautivo, que ahorita veremos su identidad. Era un Leti Choc. Leti Choc es un título, Choc es príncipe y Leti es un título que todavía no logramos entender, pero se asocia también con construcciones como Leti Itzat, que Itzat es sabio o artista. Nos viene después la identidad Actel, el del palo de fuego, no sabemos si es un toponímico o militar vinculado con teas de fuego o lanzas, ¿no? Ucapji fue ordenado por Chac, Bolón Chac, Po Ajao, señor de Toniná. Hay un número de distancia que nos dice transcurridos 9 días, 11 veintenas, un año, hubo un final de periodo que ocurrió en el 8 Ajao, y entonces ocurrió. Esta fecha nos lleva al 27 de enero de 564. Esto quiere decir que el texto está incompleto y que debía de haber un segundo panel que continuara con la narración. Es bien interesante porque en este momento se habla de 562 que fue lacerado, o sea que Chac Bolón Chac estaba en guerra, o sea, activamente, pero ya esta fecha ya cae dentro del orden, dentro del periodo de gobierno del siguiente gobernante, que es Sotzchoc. Entonces, presumiblemente fue un programa escultórico de Sotzchoc en donde está rememorando esta hazaña militar de Chac Bolón Chac, y seguramente el otro panel ahora representaría a Sotzchoc, ¿no? Kinich Sawan Bajlam Yashun Tijel. Y bueno, acá en el texto secundario nos dice la relación entre texto e imagen. Ubaj es la imagen de Ajcactel, que es este mismo, y lo interesante es que tenemos otro panel de caliza cubierto de matita, y aparece este mismo nombre, Ajcactel, y la caligrafía de los cartuchos lo vincula. Pueden comparar este glifo con este de abajo y es prácticamente el mismo, aunque no tengamos una fecha. Bueno, el Sotzchoc de 563 fue el gobernante, el sucesor inmediato al 577, y únicamente tenemos el monumento 168. Y aquí es cuando se introduce la arenisca como la piedra oficial de Toniná. Hasta antes de este monumento meramente era caliza y no había estelas en el formato escultórico oficial de Toniná. Bueno, el texto simplemente nos refiere que transcurrieron tantos 15 años, 13 días, desde que se asentó, desde que tomó el poder Kinich Sawan Bajlam Yashun Tijel, señor de Toniná, y hubo un final de periodo. Entonces, esta es la única, o sea, es el único indicador o registro que tenemos de que debió de gobernar de 563 a un poco más, tal vez de 577, no sabemos. Luego viene el nuevo Keken Cuy, el cual es con base en este monumento, que es un monumento mítico, pero se traslapa con la parte histórica. Mítico porque refiere la fecha era, del 4 a 8 Kunku, en el 3114 a.C., pero se traslapa, después dice, y pasó un día y se terminó, fue un conector temporal, o sea, hubo un final de periodo, y esto fue ordenado por, bueno, no sabemos leer, posiblemente Keken, que es un cerdo salvaje, y Cuy para búho, y bueno, el señor divino de Toniná, y aquí nos refiere que era el 12º en el orden. Bueno, hay una estela de coquina que es muy similar, me voy adelantando un poquito. Kinichmuk, que es el nuevo, 589 al 597, y bueno, prácticamente esta no es su aparición, surge de un nuevo altar, que es este, el cual, vaya, nos refiere prácticamente más de la mitad del texto es calendárico. Hasta aquí todo esto nos refiere a la serie lunar, la serie inicial, y el calendario de 819 días nos dice que Sigen Kawil, el feto Kawil, se encontraba en el norte, y ya luego viene la parte histórica, que es la dedicación de una estela, el Zapaj, la Kamtun, y el sangrado, la ofrenda o la penitencia del gobernante, es su imagen en penitencia. ¿Y de quién? Aquí está el gobernante, Kinich Muk, señor de Toniná.
Y bueno, esto es en 593. En 597 contamos con un monumento que es el monumento 74. Ya se conocía, pero no se había reparado que aquí estaba el nombre del gobernante, y nos refiere que fue parada, fue dedicada a una estela. Bueno, esto con respecto a lo de los gobernantes, ¿no? Esta nueva lista, y tal vez les va a robar un minuto o dos, un poquito más del tiempo, para, bueno, voy a pasar rápidamente de la lista, de la nueva lista, a una interpretación novedosa sobre un ritual que se realizaba en el oriente de la quinta plataforma de Toniná, de la Acrópolis de Toniná, enfrente del mural, llamado mural de las cuatro eras. Y y está basado en un artículo que recientemente se va a circular, que se va a publicar. Y bueno, este mito se relaciona, como les decía en un principio, con la quema de cautivos que personifican al dios patrono de la guerra y del fuego por parte del gobernante Kinich Bagnalchak, el rey más poderoso de Toniná. Como Pacal para Palenque, Kinich Bagnalchak fue prácticamente lo mismo para Toniná. Entonces este mito no se puede entender fuera del contexto del mural de las cuatro, del mal llamado mural de las cuatro eras, que les voy a explicar brevemente. En lugar de representar códices o eras, lo que representa es una estructura de hueso, no se ve muy bien, pero ahí está hecha la estructura con huesos cubiertas con plumas, y prácticamente es un corral donde están en cautiverio los nahuales de señores menores, de entidades menores a las cuales Kinich Bagnalchak les hizo la guerra, y además de capturarlos y quemarlos, capturó a sus nahuales por medio de los sueños y los encerró en esta estructura. Y todo esto ocurre en una banda acuática cruzada por serpientes, lo cual traslada a este escenario en un lugar onírico, sobrenatural. Enfrente de este lado había un altar que se conoce como el altar rojo, y es donde se recreaba y donde eran quemados estos cautivos. Bueno, este mito está extendido, solo se conocen en 3 regiones de las tierras bajas mayas: en la cerámica estilo códice, que es del sur de Campeche, y en el norte de la selva de Guatemala. Y bueno, podemos ver en esta escena cómo el dios jaguar del inframundo está amarrado, maniatado en la espalda, esta es su postura por excelencia, sobre un altar, y unas deidades jóvenes llamadas los Chanteship, Chantechop, los 4 varones, los 4 príncipes, cargan teas prendidas en fuego, las cuales acercan al cuerpo del dios jaguar del inframundo. Y por ejemplo acá vemos a otro tercero que sostiene teas con los cuales van a avivar el fuego ya en el momento en el que se haya sido quemado. Hay otras escenas, por ejemplo aquí le acerca la tea a la cabeza, y bueno, había otras versiones de la muerte o del sacrificio. Podía ser arrojado a las entrañas de la tierra o amarrado a una piedra y arrojado, como ocurre aquí. En una estela de Naranjo, en Guatemala, se refiere en el texto que el dios jaguar del inframundo fue quemado, y esto ocurrió en el Naho-Chan, en el primer quinto cielo. El Naho-Chan es bien importante porque es el lugar de renacimiento y terminación de las deidades. Entonces era un lugar en el cual en las acrópolis mayas se trataba de recrear este lugar, ¿no?, tan importante en el pensamiento maya. En el frente de la estela aparece Itzam Kawil, gobernante de Naranjo, con esta tea de los Chantechop, y a los pies se veía aparecer el gobernante de Yaxha, Kinich Lacamtunil, con la misma postura del dios jaguar del inframundo. Esto en la región del Naranjo. Y bueno, ya finalmente en el caso de Toniná tenemos un poco más extenso esta parte del mito. Este es el monumento 155 que se conocía. Bueno, se me acabó el tiempo, pero... concluye. Sí, bueno, entonces, este monumento era ya conocido, se hizo un nuevo dibujo porque había algunos detalles, y bueno, resulta ser, este es un dibujo de Daniel Salazar Lama, como parte de un proyecto de restauración en la zona arqueológica de Mónica Vargas, que me dio permiso de usar sus dibujos, y se reconstruye aquí en esta parte que no se ve muy bien, pero bueno, ahí fue donde encontró in situ este cautivo Juan ya de un Angulo. Resulta ser que la banqueta tiene la misma imaginería vinculada con cautivos, con plumas, con huesos del mural detrás, y a los costados aparecían otros nichos.
este en el lado oeste, lo mismo que en el lado oeste debió de haber tenido uno tercero, y todos son de las mismas medidas. Lo mismo que sí pueden apreciar estos tres formatos de escultura de cautivo son prácticamente los mismos, salvo que este tiene una mayor maestría, por vean la calidad de los textos y cómo desglosaron, además de ser uno de los ejemplares más importantes en el sentido de que registra la fecha de captura. Nos dice que en el 4 Og 3 Axijom, en el 695 después de Cristo, fue capturado Muwan Bahlam, el cual era Umam, el nieto de Surs Bahlam, y este pertenecía a una provincia, ¿no?, cercana ahí a Toniná. Entonces tanto la ascendencia y todo. Bueno, lo interesante es de que podemos contextualizar en esta misma estructura como el lugar ideal en donde Kinich Bahnachak a los cautivos, por lo menos a estos tres, no sabemos de los otros, porque tiene muchísimos más, por lo menos a estos tres desventurados los quemó, y a los tres los representó de la misma manera que como en el mito, el dios jaguar del inframundo es quemado por los dioses jóvenes, ¿no? En este caso, el dios gobernante, victorioso, se pone en los pies de los dioses jóvenes, mientras que el cautivo tenía que asumirse en el rol de que era la deidad al ser capturada, que pues tenía que ser inmolada como la misma deidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les vamos a hablar un poco sobre los trabajos que hicimos el año pasado en el taller de conservación arqueológica de aquí de la coordinación. En principio, bueno, vamos a hablar de las urnas funerarias de la zona arqueológica de Cerro de Trincheras, Sonora. La zona arqueológica de Cerro de Trincheras está ubicada al noroeste de Hermosillo, Sonora, y una de las principales estructuras de este sitio es un cerro natural que tiene más de 900 terrazas, en las cuales han encontrado evidencia de uso habitacional, y en la parte alta del cerro de uso ceremonial. En el 2008, como parte del proyecto arqueológico de Trincheras, hubo el hallazgo encontraron 170 aproximadamente urnas funerarias. Se trata de cremaciones de tipo secundario, y bueno, ahí en la imagen se ve en la parte superior el área donde fue el hallazgo, y en la parte de abajo pueden ustedes observar ya el área de excavación de las urnas. En el año de 2009 la maestra Sandra Cruz hizo un primer diagnóstico de la colección, y en este diagnóstico ella hizo hincapié en la necesidad y la importancia de la colección y de la necesidad de intervenirlas, ¿no? Porque, pues bueno, se trataba de un hallazgo muy importante del sitio. Y fue hasta el año del 2014 cuando a mí me comisionaron para ir a hacer un segundo diagnóstico para ver la condición en la que se encontraba la colección y hacer una selección para trasladarlas aquí a la coordinación. Yo lo que me encontré, bueno, fue en las estanterías, pues estaban las urnas, ya habían hecho la microexcavación en el área de arqueología, y bueno, por eso ven el periódico en el interior. Y bueno, habían hecho varios estudios sobre análisis del hueso, sexo, temperaturas de la cremación, etcétera, ¿no? Y bueno, en la selección lo que consideramos fue principalmente las ollas que tenían los materiales de extracción. Como pueden ver, tenían vendas enyesadas y yeso, que eso pues no era favorable para la conservación, entonces se le dio prioridad a estos elementos. Y bueno, se trataron de seleccionar obras que estuvieran completas, lo más completas posible, que diferente tipología, diferente forma, ¿no? Para que también poder aportar información a los estudios arqueológicos. Bueno, el estado de conservación de las piezas, como ya mencionó Tere un poquito, en su contexto tenían tierra, rocas, huesos calcinados y conchas y otros diversos materiales. Bueno, uno de los principales deterioros que se ve en casi toda la colección es esta capa como blanquecina, que está formada principalmente de
carbonatos y que por lo general tenían una dureza más fuerte que la propia superficie de la cerámica. También por con el contexto de enterramiento se pudieron identificar otros deterioros como pues sí, la fragmentación, la deformación, grietas, fisuras, faltantes y disgregación de los elementos. Y bueno, pues ya que llegaron al taller de material arqueológico, se elaboraron estas fichas clínicas, ¿no? que pues, sí ya hablaban más específicamente de los deterioros de cada una de las sumas. Bueno, aquí también se puede ver el alto grado de fragmentación de alguna de las piezas y cómo es que, pues sí, estaban mezcladas con otro tipo de materiales y concreciones de tierra y huesos, ¿no? Y bueno, para continuar con el trabajo se realizaron análisis de laboratorio, pues más que nada para, pues sí, con el fin de conocer las características físicas de la cerámica, su composición mineralógica y comprender sus procesos de alteración y deterioro. Los principales análisis que se realizaron, bueno, fueron los que tenemos pues, a la mano en los talleres, ¿no? Que es la identificación de sales, que como ya había mencionado, en su mayoría estaban formadas de carbonatos. También se realizaron pruebas de dureza, de color y se observaron en microscopio óptico, donde se pueden observar pues, la gran cantidad de cargas que tenían y las micro fisuras y expilaciones de la pasta. Como parte de los estudios que realizamos fue análisis petrográfico, se hizo una selección representativa de 5 piezas y se les hizo una lámina delgada con la finalidad de conocer la composición mineralógica de la cerámica. Este análisis nos permite conocer las cargas y bueno, también nos da información sobre el tipo de material que seleccionaron para la elaboración de estas piezas. Entonces, como parte de la composición tenemos que se trata de una matriz arcillosa, limo arcillosa, con fragmentos de toba, cuarzo, plagioclasas, también se identificaron micas y hematita como producto de alteración de estas micas. Entonces, bueno, toda esta información, les digo, nos da bastante conocimiento, ¿no? Según los estudios realizados por la arqueóloga Elisa Villalpando, se concluyó que la técnica de factura de estos materiales fue por enrollado, el cual consiste en enrollos de cerámica dándole forma a la vasija, que después se alisan por dentro y se pulieron por fuera, dándole ese acabado brillante que tienen las ollas. En la parte inferior de la diapositiva pueden ver la textura de una de las vasijas en su interior, la cual inicialmente pensamos que se había utilizado una cesta para darle forma. Sin embargo, después de la colaboración de las compañeras del taller de textiles, nos dimos cuenta de que más bien era el vestigio de las huellas de la técnica que dejaron para alisar, o sea, como que, no sé cómo explicar, o sea, utilizaban fibras mientras le daban vuelta, entonces quedaban como hexágonos. En cuanto a los tratamientos de intervención que se realizaron, pues siempre en primer lugar el registro fotográfico, antes, durante y al término de la intervención, pues, para llevar un cierto control y sobre todo mantener el registro de todo este trabajo. El primer proceso que se hizo fue la liberación de las vendas de yeso, como se ve en la primera imagen. Este se hizo de manera mecánica, eliminando también los restos de periódico, plástico que estuvieran contenidos. Los fragmentos que se encontraban en cierta posición con facilidad de liberarlos se fueron haciendo, manteniendo siempre su orden para no perderlo. Y la tierra de contenido que se pudo todavía rescatar se tamizó y en ellos se lograron extraer algunos fragmentos, restos de hueso y cuentas de piedra. En algunos casos, durante este proceso de liberación de los fragmentos, fue necesario ir fijando unas fisuritas
para evitar así el desprendimiento o que se separaran estos fragmentos. Esto se realizó con páramo. Después viene el proceso de limpieza, que fue de los más complejos porque, como mencionó Cris, pues la mayoría, todas las piezas venían cubiertas de una capa salina bastante dura. Entonces se hicieron pruebas de limpieza. La mayoría de todo se quitó con agua alcohol y con bisturí, y en algunos casos, sí, para reblandecer las sales fue necesario aplicar ácido acético o EDTA, ambos en agua destilada, por medio de papetas. Una vez que ya las sales se lograron reblandecer, se fueron eliminando poco a poco con bisturí, como se ve aquí, o incluso se hicieron pruebas con el cavitrón para poder remover las sales sin alterar la superficie de las piezas. Esta imagen es un proceso como la mitad del fragmento. Estos son para las sales y esto es la limpia, y esto es ya los fragmentos limpios. En algunos fragmentos también fue necesario ir fijando poco a poco los cantos y el engobe que estaban en la superficie porque presentaba cierta disgregación o turbulencia, pero fueron muy pocos, no fueron muchos. Bueno, también en un elemento de la colección ahí sí fue necesario realizar una consolidación de todo el material cerámico porque se encontraba bastante disgregado. Para ello se hicieron pruebas primero con aspersión, con silicatos de etilo, y esto logró que se incrementara la dureza del material, pero no su fuerza de cohesión. Entonces al final el material seguía disgregándose, haciendo imposible que se pudiera unir y todos los procesos siguientes. Entonces más bien se consolidó por inmersión con parámetros. Y ya bueno, ahí sí los resultados ya fueron mucho más satisfactorios y se pudo dar continuidad con todo el resto de los procesos. Después pues viene la unión de fragmentos, aquí con Movital, y para lo cual también se utilizan pinzas de presión, algunas bandas de hule, camas de mico, y así para evitar desfases, ¿no?, en la unión de fragmentos. Y bueno, en esta última pues ya es una de las piezas unidas con todos los fragmentos. Y bueno, de los últimos procesos que dan la estabilidad estructural a las piezas pues es la reposición formal y el resane. En la reposición formal se utiliza en los faltantes con pasta de costilla, y el resane de la par se va haciendo en todas las uniones, esto para reforzarlo y para también lograr una superficie más homogénea y lisa. Los resanes con pasta cerámica pigmentada y se va aplicando con espátulas de dentista. Bueno, aquí es importante mencionar que siempre se utilizan estos procesos justo para devolver una estabilidad estructural y no buscamos realizar una reposición excesiva, ¿no? O si no tenemos la información suficiente, pues no realizamos esas reposiciones, como fue el caso de dos ollas que incluso venían sin fondo, por ejemplo, y pues esos fondos ya no se repusieron porque no podíamos saber bien la forma de la misma. Y ya el último proceso es la reintegración cromática, que se hace con pigmentos aglutinados con paraloid en acetona, y este es un proceso de carácter estético, sobre todo para aquellas piezas que van a exhibición y para lograr una unidad visual de la pieza. Así se puede lograr una lectura sin tener interrupciones de faltantes o de ciertas lagunas. Y de lo último pues son los embalajes, que es el proceso ya preventivo, que se utiliza para asegurar tanto su almacenamiento como su traslado y la manipulación. Esto lo hacemos también con cajas de polipropileno, con etafón y Tyvek, que son materiales inertes y de calidad de archivo. Y también les colocamos las etiquetas para su identificación, con lo cual también se consigue tener pues ya un orden y facilitar la identificación, la manipulación y su orden dentro de los depósitos, porque pues a diferencia de cómo lo encontraron, que está todo ordenado y sin saber bien a bien, pues ya queda la olla completamente bien identificada con todos sus datos y pues protegida también de polvo, ¿no?, del movimiento, de ciertos golpes y demás. Bueno, y pues ya como para concluir esta parte, gracias a los tratamientos de conservación que realizamos, fue posible identificar y determinar con exactitud las dimensiones, las formas, el color,
aportamos información sobre la técnica de elaboración y bueno, la colección está estable, pero lo que sí quería comentar es que nosotros en una primera temporada trabajamos 19 vasijas y en una segunda 10, entonces la verdad es que falta mucho por hacer. Nosotros también pues es sentar los lineamientos también de cómo se debe intervenir, seguir colaborando con la arqueóloga, la doctora Elisa Villalpando. Y bueno, para ya ir como avanzando un poquito más, otro trabajo que hicimos ahí en el taller fue la conservación de ofrendas procedentes de Cerrito Juárez de Nayarit. En el año de 2010, en el centro INA Nayarit recibieron el aviso que durante la construcción de algunas casas, al meter las máquinas encontraron cerámica. Se trataba de una ofrenda, parece ser que es una ofrenda a la fertilidad. Y entonces el área de arqueología y de restauración del centro INA hicieron el levantamiento, la excavación y el levantamiento en bloque de la ofrenda. Hicieron embalajes para trasladarla al Museo Regional de Nayarit. Y bueno, como pueden ver, salió muy completa las vasijas y las figurillas. Pero bueno, en el 2015, bueno, eso pasó en el 2010, en el 2015 yo tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico ahí en el Museo Regional, en el depósito, esta Marta Cerón y yo, que fuimos quienes revisamos la colección, decidimos, por el estado de alteración que presentaba esta colección, trasladarla a la coordinación para que se hicieran los tratamientos aquí en el taller. O sea, ustedes pueden ver cómo aparecieron completas y ahí en la imagen pues sí se ve el nivel de fragmentación. Aquí pueden ver, ¿no? Conservan los materiales de extracción, las vendas, el algodón, materiales que a lo mejor no son tan favorables para su almacenamiento. Entonces, esta cuestión de que pasara tanto tiempo sin atención generó mayor alteración. Bueno, pues así como mencionó que en el estado de conservación, la mayor alteración que se pudo observar fue justo el tipo de almacenamiento, todo el tiempo que duraron sin atención. Entonces, a pesar de que hubo una restauradora durante la excavación y se realizó una correcta extracción de los materiales, el embalaje que se utilizó pues fue de carácter temporal, nunca fue pensado como un embalaje ya definitivo. Por lo mismo, pues son materiales emergentes. Entonces, bueno, pues tenemos las vendas, papel aluminio, algodón, y básicamente lo que contenían las piezas pues era tierra, sales, mucha fragmentación, algunos elementos tenían disgregación y pérdida de la policromía y cierta pulverulencia. Bueno, la microexcavación se llevó a cabo, excavación removiendo el material que estaba alrededor de la cerámica, liberando las piezas desde arriba hacia abajo, haciendo un registro de cada una mientras salía para evitar como la confusión entre los fragmentos y así. Y posteriormente, ya que se liberó el material por completo, se procesó la tierra una vez más para evitar cualquier pérdida accidental de material ahí. En las imágenes siguientes pueden ver el resultado de la extracción de los bloques. Igualmente, unos esquemas, bueno, los dibujos de cómo pensamos o cómo suponemos que fueron enterrados los objetos. El plato S, el plato W. Ay, y la ofrenda 3 son parte de los, bueno, son uno de los bloques que tuvimos en el taller, además de uno que queda por trabajar todavía. Las principales dificultades que tuvimos con esta colección, como lo mencionó Miriam, fue la pulverulencia, la inestabilidad y la fragilidad de la decoración, pero no todos fueron como historias de terror en realidad. Por ejemplo, la figurilla 4, la que está a la izquierda, sí estaba muy pulverulenta al grado de que no se podían manipular las piezas, y ya hasta una posterior consolidación se pudieron realizar todos los procesos, la limpieza, y hasta entonces nos dimos cuenta de que la pieza estaba decorada y que estaba casi completa. Y eso en comparación de la figurilla 15, la cual tenía una estructura muy estable, estaba muy poco fragmentada y estaba casi completa. Por lo cual, o sea, como que hicimos una reflexión de que no hay una forma de, no hubo una sola forma de trabajar esta colección, no, siempre hubo como
aunque venían de la misma región, tenían como diferentes tipos de deterioros que tuvimos que afrontar como de forma personalizada. Bueno, y este es el último bloque que nos queda dentro del taller, que por el tipo de deterioro que tiene, es como más frágil que el resto de los demás. Bueno, se tuvo oportunidad de hacer una tomografía por un convenio que se tuvo con la UAM y se realizaron, se realizó este estudio tomográfico para conocer con anticipación los materiales que existen y la disposición que tienen dentro del bloque. Y bueno, en este caso se pueden observar, o lo que se pudo observar dentro de la tomografía es que hay 5 piezas cerámicas y podemos ver cuál es su distribución, ¿no? Y esto nos facilita el proceso de intervención que realizaremos después sobre ello. Y ya por último, ahora otra vez, como en la colección de trincheras, se hizo un embalaje totalmente personalizado para que tuvieran mejores condiciones de almacenamiento y se pudieran estudiar posteriormente en caso de ser necesario. Bueno, ya nada más para concluir, ustedes pueden ver la belleza de las piezas. Tuvimos la oportunidad de estabilizarlas, ver su técnica, se hicieron dibujos sobre la decoración, ¿no? Ver qué decoración tenemos y bueno, falta mucho por estudiar de esta colección y hay que mencionar que bueno, que sí, nosotros tenemos una de las ofrendas todavía en el taller y por la dificultad la dejamos al final para tener como más experiencia con la colección, pues ya cuando se intervenga, y comentar que en Nayarit todavía queda parte de esta ofrenda, entonces también hay que seguir trabajando, ¿no? En colaboración con la Revolución Trocina para poder estabilizar estas piezas. Muchas gracias. La Observación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche fue creado en el 2013 y a manera de preámbulo les vamos a platicar algunos de los trabajos que se realizaron en años anteriores, como la restauración de la escalinata jeroglífica del Palmar, la cual pues no solo se colaboró en el desmontaje, sino también en todos los procesos de conservación y la creación de condiciones favorables de almacenamiento, como pueden ver en la imagen inferior. También se realizaron acciones de conservación emergente en los mascarones de estuco policromado del Tigre y se modificaron algunas de las condiciones de las techumbres protectoras para evitar la entrada de los insectos que estaban deteriorando estos mascarones. También en el 2015, una de las labores que nos parecieron relevantes fue la exposición del color de las montañas que se expuso en el parque principal de la ciudad de San Francisco de Campeche, donde se brindó difusión a todos los trabajos de documentación y registro que se habían realizado en CESAC en el año 2014. También se han hecho intervenciones de fachadas y de patrimonio arqueológico in situ en algunos sitios arqueológicos, como ha sido Chicanada Becán. En Becán, en este caso del friso de estuco policromado de la estructura 10 de Becán, es un caso particular donde los procesos de degradación nos han exigido hacer intervenciones de conservación emergente año con año y algunas actividades que han surgido de manera no premeditada, como ha sido la conservación de estos sillares de pintura mural que fueron encontrados de manera fortuita por un custodio y que estaban muy accesibles al público y en una zona donde la degradación por condiciones atmosféricas es algo constante. Entonces se hizo el registro iconográfico, se aplicó un recubrimiento de protección y se realizó la reproducción del color. En el caso de también algunos bienes muebles que han entrado al taller de restauración que está en el centro de Campeche, se han realizado procesos de conservación y de registro, como vamos a ver más adelante. También algunas de las actividades han sido el mantenimiento de techumbres, como fue en el caso de Balampú, donde se realizaron acciones integrales de conservación de la techumbre
Y bueno, ya entrando de manera muy rápida a las secciones del 2017, de manera paralela a lo que es los procesos de conservación y de restauración, también vamos indagando pues, algunos antecedentes sobre la utilización de tierras minerales y de la utilización de plantas para la obtención de colorantes. Todo esto para conocer pues, también cuestiones sobre técnica de manufactura, igualmente cuál es el estado de arte de los reenterramientos de sitios arqueológicos, algunos monitoreos de humedad relativa y temperatura como lo fue en el sitio arqueológico de Balarcú y de Becán, que poseen propuestas pues, muy innovadoras para los sitios arqueológicos. En cuanto a la conservación emergente, se llevó a cabo una temporada de campo en el sitio arqueológico de Ixná, donde se trabajaron los mascarones de la 414, los mascarones de los 5 pisos, así como las estelas localizadas en unidad de servicio. En cuanto a los mascarones, se encuentran en el tercer cuerpo del lado norte de la estructura conocida como estructura de los 5 pisos. A continuación veremos la descripción formal de los mascarones. El mascarón poniente, que pueden observar del lado derecho, se observan 2 bandas anchas que representan los símbolos celestes. De igual manera se observa en la parte lateral izquierda y derecha abajo de la orejera el nudo real o de nobleza. El mascarón oriente, que lo podemos observar del lado izquierdo de la imagen, conserva únicamente una de las orejeras, así como una sección de la banda celeste. La paleta cromática que se utilizó principalmente en este mascarón fue color rojo oscuro, color rojo claro y color azul en algunas zonas. A diferencia de este mascarón, el del lado poniente que vemos del lado derecho presentaba una paleta cromática más variada, donde pudimos encontrar colores tales como el rojo oscuro, rojo claro, azul, verde y algunas zonas con ocres y amarillos. Ambos mascarones se elaboraron mediante estuco modelado y policromo con alma de piedra. En la estructura conocida como 414 se encuentran 2 mascarones de estuco modelado y policromado flanqueando la escalinata principal. Ambos mascarones no tienen representaciones antropomorfas y cada una tiene una representación iconográfica diferente. En cuanto al mascarón oriente, que podemos ver en la parte inferior, encontramos que tiene representación que se caracterizan del dios Pax. En cuanto al mascarón poniente que vemos en la parte superior, la iconografía es la que presenta el dios solar Kirich. La paleta cromática que se utilizó principalmente en estos mascarones fue rojo oscuro, en algunas zonas rojo claro, y se utilizó el negro para dar mayor énfasis a los volúmenes, y por ejemplo las partes centrales de las orejeras se encuentran muy marcadas estas líneas negras. En la unidad de servicios del sitio arqueológico existe una sala de exhibición, la cual está conformada por 11 elementos pétreos hechos mediante piedra caliza tallada en bajo relieve, y es probable que presentaran una capa de estuco y policromía. Actualmente ninguno de los elementos conserva restos de recubrimiento o estuco. Los principales efectos de deterioro que encontramos sobre los mascarones de los 5 pisos se han generado debido a efectos de degradación ocasionados por factores ambientales, físico-químicos y biológicos, sumado así el contexto y la cantidad de humedad, debido a que la estructura no se ha consolidado al 100%. Por lo tanto, encontraremos en ambos mascarones, a lo largo de toda su extensión, grandes zonas de pulverulencia, delaminado, pérdida, disgregación y velos salinos. De igual manera, como pueden observar, la presencia de microorganismos era alta. Ambos mascarones de la estructura 414 presentaban relativamente mejor estado de conservación que los de los 5 pisos. La humedad interna de los materiales favoreció el desarrollo de microorganismos, como se puede observar en las imágenes. Otro punto a destacar fue la presencia de grietas internas, las cuales se formaron debido al asentamiento en el que se encuentra la estructura, sumado el peso de la techumbre que se construyó unos años atrás. Los efectos de degradación físico-químicos se puede observar en ambos mascarones de manera casi generalizada. La presencia de un velo blanquecino que corresponde a sales insolubles, las cuales se crearon debido a la recristalización de compuestos salinos desde el interior del estuco, provocando la formación de compresiones, oquedades y pérdida de material. Respecto a las estelas de la unidad de servicio, los principales efectos de degradación iban en cuestión de factores de degradación biológico, ya que se encontró gran cantidad de nido de insectos, así como ataque de microorganismos. Otro deterioro que se encontró en la mayoría de las estelas fue la presencia de intervenciones anteriores. La mayoría de las estelas presentaba resales de cemento, manchas de resina y aplicación de un material similar a la estopa embebido en resina epóxica dentro de los faltantes. Los materiales utilizados durante la intervención se dirigieron en
en cuestión de su naturaleza y compatibilidad con el bien arqueológico. Por lo tanto, se utilizaron derivados de la cal, hidra y de la piedra caliza. Los procesos realizados en el mascarón poniente y oriente de la estructura de los 5 pisos fue la eliminación de microorganismos, estabilización de los estratos constitutivos, principalmente en las secciones donde existía disgregación, pulverulencia y oquedades. De igual forma se trabajó con la reposición formal y aplicación de ribetes en las secciones que presentaban inestabilidad. En el caso del mascarón poniente se aplicó una capa de sacrificio en la zona de las orejeras debido a que tenían alto grado de cristalización de sales insolubles en la superficie pictórica. Los procesos que se llevaron a cabo sobre los mascarones de la estructura 414 fue la eliminación de microorganismos, así como la consolidación de grietas estructurales y grietas que corrían a través del soporte y el estuco. Posteriormente se eliminaron las intervenciones anteriores. Seguido de esto, se comenzó con la reposición formal y la reintegración de color. Los fragmentos correspondientes al mascarón poniente se separó hace unos años debido a la falta de anclaje entre el soporte y el estuco. Durante esta temporada de campo se unieron los fragmentos al soporte, por lo tanto se logró reintegrar la continuidad visual de la banda celeste. Los procesos que se realizaron en las estelas de la unidad de servicio fue la limpieza de microorganismos, la eliminación de los resales de cemento y las manchas de resina epóxica. Posteriormente se hizo la reposición volumétrica y para finalizar se aplicó la reintegración de color. Estas son las fotos de fin de proceso que corresponden al mascarón poniente de la estructura de los 5 pisos. Como se puede observar, las orejeras presentan la capa de sacrificio, además que se logró recuperar cierto grado de volumen que se había perdido en las bandas celestes. Es importante mencionar que la reintegración cromática no se tuvo en cuenta para este frente, ya que no está abierto al público y por lo tanto no se pensó necesario. El mascarón oriente de igual manera recuperó gran parte del volumen perdido en la orejera, la banqueta y la banda celeste. Además que los ribetes aplicados aseguran la estabilidad de los estratos. Esta es la foto final del mascarón poniente de la estructura 414. Podemos observar en la parte superior izquierda los fragmentos de la banda celeste que fueron unidos de nuevo al soporte. En cuanto al mascarón oriente, la reposición volumétrica y la reintegración cromática ayudó bastante a la continuidad visual del mascarón. Aquí podemos ver las fotos finales de las estelas de la unidad de servicios, que realmente ganaron bastante en la recuperación del relieve. Muchas formas no se alcanzaban a observar debido a los resales de cemento, así como las manchas de microorganismos que los cubrían. Durante la temporada de campo se hicieron algunos procesos alternos a la restauración de los frentes de trabajo. Se le dio mantenimiento a las cédulas de las estelas, además del piso de la sala de exhibición de la unidad de servicios. Las fotos inferiores corresponden a una prueba de recubrimiento que actualmente se está evaluando en el taller de restauración para conocer los resultados in situ. Durante el año 2017 se abrieron varios frentes de trabajo para realizar procesos de conservación emergente. Uno de ellos fue la intervención de 4 tapas procedentes del sitio Santa Rosa Ixtapac. Estas tapas de bóveda presentaban restos de estuco y policromía. A continuación podemos ver las fotografías de inicio. Se observa gran cantidad de eyecciones de murciélago, concreciones, suciedad superficial, pérdida de estuco y por lo tanto capa pictórica y disgregación en 2 de ellas. Los procesos que se llevaron a cabo fueron la limpieza superficial, limpieza mixta para eliminar las deyecciones, limpieza mecánica para retirar las concreciones salinas de mayor tamaño, así como la consolidación de los estratos que estaban inestables. Posteriormente se aplicaron ribetes de protección y reintegración. Las 2 tapas que presentaban mayor cristalización de sales pasaron por un proceso de desalinización. En el primero se aplicó una pasta de protección sobre la capa pictórica y por el reverso se desalinizó mediante papetas de agua destilada. Una vez desalinizado, se aplicó un recubrimiento de protección definitivo y se reintegró. En una de las tapas, el grado de recristalización de sales era bastante alto, por lo tanto se decidió que era necesario llevar a cabo un proceso de desalinización mediante la inmersión en agua destilada. Continuamos con la restauración del mascarón localizado en la estructura 10, subestructura 2 del sitio arqueológico de Becar. Durante esta temporada emergente se encontró que la capa de sacrificio que se había colocado 5 meses antes se había perdido casi en su totalidad, permitiendo que la cristalización de los compuestos salinos comenzara a afectar el estuco original, teniendo como resultado una gran cantidad de superficie con daño por disgregación, además de pérdida formal, grietas y pulverulencia, las cuales afectaron no solo al mascarón central, sino también al espiral lateral. En estas fotos podemos ver las zonas donde se perdió por completo la capa de sacrificio colocada anteriormente.
Los procesos que se llevaron a cabo durante la temporada fue la limpieza superficial, donde se encontró gran excedente de los restos de la capa de sacrificio. Posteriormente se hizo la consolidación de los estratos en las zonas que presentaban mayor disgregación y pulverulencia. Para finalizar, se aplicó nuevamente la capa de sacrificio tanto en el mascarón central como en el espiral lateral. Mencionar que el estado de conservación del mascarón de Becan es bastante inestable, por lo tanto se debe hacer un diagnóstico periódicamente para asegurar el estado de conservación tanto del mascarón en espiral como de las intervenciones sigue en buen estado. Durante el año en curso se incluyó una planeación anual del proyecto CESAR, la intervención de las esculturas de piedra caliza conocidas como Santo Pus y Model Santo Pus. La imagen de Santo Pus, como es conocida, es una escultura de piedra caliza elaborada en la época prehispánica. Se desconoce la temporalidad exacta a la que pertenece. Esta imagen se encuentra actualmente en la población conocida como Ustunich, Campeche. Las condiciones de contexto de la escultura no son nada favorables para la pieza, ya que no cuenta con una techumbre que lo resguarde de las condiciones medioambientales. ¿Cuáles efectos que se observaban sobre la piedra? Era ataque de microorganismos, intervenciones anteriores como la sal de cemento y manchas de resina epóxica, así como suciedad generalizada y disgregación en algunas zonas. Los procesos que se realizaron: la limpieza superficial, eliminación de resales de cemento, reposición formal y reintegración cromática. Al finalizar la intervención, le recomendó a la población mejorar las condiciones en que está expuesta la pieza. La otra escultura proviene de la misma localidad y fue llevada al taller de la sección de restauración en el año 2015. Fue en ese año en que la restauración se comenzó. Se llevó a cabo la unión de fragmentos de las extremidades superiores, limpieza, resale y reintegración. Hasta el año en curso es que se finalizó con la intervención de la escultura. Una de las principales problemáticas que se observaba es que presentaba gran pérdida de fragmentos en las extremidades inferiores. Por lo tanto, fue necesario hacer la reposición, ya que se pretende que la escultura quede montada. Para la unión de fragmentos se utilizaron 4 pernos de acero inoxidable. La unión se realizó con resina epóxica. Para finalizar, se restauraron los faltantes y se reintegró cromáticamente. Con la finalidad de hacer un registro homogéneo en el estado de Campeche, se ha implementado una metodología de registro y documentación que se ha aplicado en todos los bienes intervenidos a partir del año 2014, desde que se creó el proyecto CESAR, y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en 2017 nos pidió apoyo para realizar un registro del estado de conservación y de la paleta cromática de los mascarones de estuco modelado que se encuentran en la subestructura 2 de Calakmul. Esta tuvo que ser como una intervención pues en un tiempo específico previamente a que estos mascarones fueran reenterrados temporalmente por cuestión de obras al interior de la subestructura. Aquí pueden ver algunos efectos de degradación y el registro metodológico por menos de patrones de gráficos para identificar a los diferentes efectos de degradación, y un color específico para los factores que los provocan. Estos son los dibujos resultados de este registro y el establecimiento de la paleta cromática, algunas fotos del trabajo realizado, también del registro fotográfico y cómo fue necesario hacer un fotomosaico para poder tener este resultado final que realizó el fotógrafo Gerardo Cordero del Centro INA Yucatán, el cual fue a apoyarnos. También de manera paralela a todo el registro, una vez que se estableció la paleta cromática, se tomaron muestras de cada color y bueno, aquí pueden ver los resultados por lo menos del análisis estratigráfico de microscopía óptica, y hay otros que pueden ser consultados en el informe de trabajo de 2017. Como parte de este registro también se realizan en la manera de lo posible y conforme se va avanzando el trabajo de conservación de bienes muebles, hay algunas piezas en donde es muy pertinente realizar el registro iconográfico, como es el caso de las tapas de bóveda. Estas son del sitio arqueológico de Santa Rosa Tlampac, y parte del objetivo de realizar estos registros es también conservar la información implícita en el material arqueológico y coadyuvar de manera paralela a los estudios iconográficos que se realizan en otras instancias, en otras dependencias. Estos dibujos son puestos al público por medio de los informes de trabajo. Esto es parte del trabajo que realizó la arqueóloga Verónica Vázquez en el año 2017 con la asesoría del iconógrafo Daniel Salazar Lama, quienes han estado trabajando en los sitios arqueológicos de Chicaná y La Lagunita,
arquitecta, y en el 2017 también se realizó el modelo tridimensional de toda la estructura 1 de Spukhil. Esto tuvo una finalidad en particular. Existe una fachada zoomorfa con un mascarón que se encuentra aquí donde estamos señalando en la flecha, a una altura que no ha sido posible acceder desde el año 2003, que se aperturó la sección de restauración. No hemos podido hacer un registro iconográfico y de estado de conservación de esta fachada, y bueno, actualmente contamos con el modelo tridimensional que nos permitirá obtener ortofotos y hacer esquemas de registro. El arquitecto Massimo Stefani continúa colaborando en la elaboración de modelos tridimensionales de algunos de los bienes intervenidos, como es el caso de las estelas de TSNAP, y bueno, se continúan haciendo acciones de investigación. En el año 2017 vimos la necesidad de crear morteros de una proporción conocida, ¿no? Una proporción de cal, sascab y polvo de piedra conocida, para establecer parámetros de comparación en cuanto a los estudios microscópicos, tanto en microscopía electrónica de barrido como en microscopio óptico, que nos puedan tener unos parámetros para el estudio de morteros antiguos. Y también se realizaron un par de pruebas de reenterramiento, primero haciendo una réplica con técnicas prehispánicas y posteriormente dejándolo degradar, y luego se aplicaron dos técnicas de reenterramiento, una que ya se venía utilizando desde hace varios años, la propuesta del cajón de madera con geotextil y cargas de diferentes granulometrías, y la otra que es una propuesta que estamos dando y que estamos evaluando con mortero de acalché, que posteriormente se recubre con un mortero de cal y sascab, el que permite hacer una réplica de los colores originales, ¿no? También se colaboró en 2 congresos internacionales en el 2017, y se impartió el video en el mismo foro anual de trabajo, pero del 2016, y en otros foros también en la ciudad de Campeche, en foros dirigidos a estudiantes y a personas no especializadas en la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, como siempre, brindar el agradecimiento a todos los colaboradores del proyecto CESAC, tanto internos del Centro de Campeche como los contratados en el proyecto, colaboradores de otras instituciones que han permitido que todas las acciones del 2017 se hayan ejecutado. Y muchas gracias a ustedes por su atención al presente video. Bueno, pasamos primero la mano. Sí, adelante. Para Marta, ¿cómo ha sido el trabajo de gestión y de difusión del arqueólogo de la zona arqueológica de Toniná para el trabajo que están haciendo? Entiendo que estamos trabajando en conjunto, y lo mismo con Arnoldo en el caso de Palenque. Bueno, él y otros arqueólogos en el caso de Toniná estaban, bueno, uno coincidió que fue casualmente por otra cosa, o sea, muy sorprendidos de haber visto todo el material, toda la escultura extendida, y Juan Yareún decía que ya se debería de quedar ahí en exhibición, porque estaba padrísimo, ¿no? Entonces, sobre todo ha sido mucho la labor de Ángel, porque Ángel lo entusiasma, ¿no? De que hay arqueólogos, mire, hay nuevos gobernantes tempranos, y oye, ¿y no tendrá información sobre la procedencia de esto, una foto, etcétera? Entonces, pues la idea con Juan es de elaborar en conjunto, bueno, están haciendo las publicaciones junto con él, sobre todos estos temas de epigrafía, ¿no? Del desciframiento, pero la idea que le hemos dicho a Juan es de que también ya el resultado final del catálogo, o sea, hacerlo junto con él, ¿no? También en el mismo caso de Armando. Entonces, el año pasado, por ejemplo, ya se registró toda la escultura en el caso de Toniná, o sea, bueno, excepto el Museo de Antropología, todo el resto ya lo tenemos. Entonces, es incorporar que en los catálogos esté incorporada toda la información, ¿no? O sea, todos los monumentos, todas las piezas, y con la participación de los arqueólogos. Y este año ya Juan dijo, bueno, yo creo que entonces ya les voy a dar lo que tenemos en mis bodegas,
igual y de una vez ya los intervienen por parte de restauración, porque pues está viendo que ahí es donde se están, o sea, ahora sí que conocen los movimientos, ¿no? Entonces, sí, la idea es trabajar lo más cercano posible con ellos, ¿no? Sí, Yo les quería preguntar cuántas piezas todavía les falta trabajar del primer sitio de trincheras, ¿es? Sí, las que sean, ya se revisaron algunas. ¿Cuál es la propuesta después de montaje, de exhibición? ¿Cómo van a trabajar eso? pues mira, de Sonora ya terminamos todas. O sea, la primera temporada se entregaron 19 vasijas y ya se las llevaron a Sonora, y en el traslado, cuando se llevaron estas, nos trajeron 10 más. Estas ya las tenemos en el taller embaladas y listas para que la doctora Elisa venga por ellas. La idea de ella, sobre todo, a ella le encantaría es que volver a traer más, o sea, porque ella está encantada, pero pues es que también ver con ella, lo que yo he platicado con ella es la posibilidad de que pudiera contratar a alguien que estuviera trabajando allá en Trincheras. Lo que pasa es que Trincheras pues no, pues es un lugar muy pequeño, no hay ni restaurantes, te quedas en el campamento, o sea, son condiciones que difícilmente las personas a lo mejor quieren irse a trabajar allá. Pero bueno, la idea sería que ella pudiera contratar a alguien para continuar y que nosotros pudiéramos pues, también, pues ya con los lineamientos que tenemos de cómo intervenir esta colección, que se sigue haciendo, ¿no? Y bueno, lo que podamos nosotros ayudar en el taller, pues con mucho gusto, pero pues también tenemos que atender otras partes, ¿no? La idea es que Sonora, pues es uno de los estados que pues a lo mejor no tiene la cantidad de restauradores para conservar todo esto, entonces por eso es el apoyo. Y de Nayarit, nada más nos falta una de las urnas, parte de la mayoría de las piezas, se regresaron 17 piezas. El año pasado vinieron por ellas y nos trajeron más. Entonces, lo que hacemos es que entregamos y recibimos, ¿no? Pero la idea es... ¿Y se regresan a bodega o se regresan a...? Pues mira, de Trincheras regresaron al depósito, pero la doctora Elisa estaba gestionando la posibilidad de hacer una exhibición. De hecho, quería hacerla antes de que me volviera a Sonora, la quería hacer aquí, pero pues ya no sé qué pasó. Pero bueno, su idea sí es ahí en el centro de interpretación exponerla, y creo que ella ya hizo una en Hermosillo. Entonces sí, la intención es dar a conocer los materiales. Y de Nayarit, yo platicando con el restaurador Diego Gallo, Daniel Gallo, decía que querían hacer también una exhibición temporal, porque ellos tienen ahí en el Museo Regional el programa de pieza del mes y todo eso, entonces querían como exponerlas, ¿no? Entonces, pues la idea es de que sí se conserven, que estén estables, pero que también las personas las puedan conocer. Entonces, pues, sí, para Ángel, comentaste que hay un cambio en el uso de materiales, que primero es piedra caliza, luego pasa a ser arenisca. ¿Se sabe a qué obedeció ese cambio? Creo que sí, la temporalidad sí le estabas marcando, ¿no? Sí, ¿Y conocen los yacimientos de ambos materiales? Sí, bueno, hay un cambio bien evidente a partir de la iconografía, y hay fechas, ¿no?, que te mencionan, que evidentemente este cambio ocurrió a mitad del siglo VI, ¿no? Entre el 550 todavía usaban caliza, y ya en el 577, hasta el 577 es que ya empiezan estos formatos de estela y se empieza a estandarizar. En este momento sí es bien notorio la preferencia en una primera mitad de siglo de caliza, y gradualmente, ¿no?, esta importancia. Lo curioso es que en el Valle de Ocosingo pues abunda los yacimientos de arenisca. La caliza pues ya se ubica en otras regiones, ¿no?, un tanto más alejadas, lo cual pues es una interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué en los albores, de lo que se piensa en los albores del inicio de la dinastía de Toniná, porque como les decía, aparentemente, muy posiblemente había 6 o 7 gobernantes todavía detrás? Eso es lo interesante. ¿Por qué preferir la caliza si es un recurso un tanto más difícil de adquirir que la misma arenisca, que es la que abunda alrededor del sitio, ¿no?, de Toniná? Creo que la misión arqueológica francesa un poco sí, porque han sido los únicos en la década de los 70 que hicieron expediciones a sitios alrededor, y creo que sí localizan algunos yacimientos.
pero no se ha seguido investigando, ¿no? Y mucho menos todavía un análisis para ver esta caliza, ¿no? De dónde es que proviene, porque es bien interesante que a finales del siglo VII, durante el gobierno de Baghnal Chak, que es el más importante, se reincorpora nuevamente la caliza, y entre gran parte de finales del siglo VII y parte del VIII están conviviendo los formatos de escultura, por ejemplo, que es prácticamente los paneles con escenas y con escritura, lo que se representa en caliza. Entonces hay paneles con escritura y con escenas tanto en arenisca como en caliza en ese momento. Sin embargo, ya digámoslo, Toniná pues es el sitio en donde más evidencia de ocupación se registra, a diferencia de otras entidades políticas en todas las tierras bajas mayas. Todavía hay ocupación a lo largo del siglo X, ¿no? Entonces es interesante porque al final, digamos, lo del siglo VIII, IX y X es la arenisca. O sea, solamente fue un destello ahí entre finales del séptimo y del VIII principios en donde se vuelve a incorporar, pero bueno, habrá que realizarse, ¿no?, este tipo de análisis en un futuro. Sí. Para Teresita y su equipo de trabajo. En el caso de los estudios petrográficos, yo quisiera saber, hicieron una selección, decías, de 5 piezas, pero tengo entendido que la colección, bueno, que el conjunto de urnas corresponde a diferentes temporalidades y que todas fueron de alguna forma colocadas unas sobre otras, y que daban, que es también parte de su importancia, ¿no? Daban como toda una secuencia cronológica de cómo estaban siendo estos entierros secundarios. Pero en el caso de los estudios petrográficos, ¿encontraron una diferencia entre las pastas que les pudiera hablar, digo, de cambios tecnológicos, o si esas 5 piezas que seleccionaron corresponden a un mismo estrato? Sí, mira, las piezas que tenemos actualmente, bueno, las que tenemos, todas proceden de la Loma de Cremaciones, más o menos son de la misma temporalidad, estamos hablando de 1300, 1450. Sí existen diferencias, pero no que pudieran determinar diferencias técnicas así como muy evidentes. La verdad no hemos ahondado en eso, yo creo que sería muy interesante ver, porque también la doctora Elisa ha hecho estudios también fotográficos de otros fragmentos cerámicos, entonces yo creo que en conjunto se podría pues comparar, ¿no? Ver pues los resultados que hemos tenido y hacer como un estudio más profundo de eso, pero sí, ¿no? La verdad no hemos ahondado en ese tema, pero las que tenemos son más o menos de la misma temporalidad. Sí. Para Ángel, la cerámica que encontraron ya con glifos, ¿tienen o encontraste alguno que tenga la secuencia primaria estándar? Sí, es bien interesante porque hay una variedad de estilos cerámicos, todavía no logramos identificarlos, pero bueno, en la clasificación que habían hecho los franceses hay 2 estilos polícromos, uno que le llaman Cawaitz, polícromo anaranjado, y otro que es la Altic, polícromo naranjado. Igual, en este que llaman Cawaitz, polícromo naranjado, prácticamente son escenas de corte, se ve interactuando hacia los mismos gobernantes, porque ahí está el glifo que dice que era el calomté, que es un título militar, o el gobernante, o si era un sacerdote. Lo interesante en este primer grupo de cerámica es que no tiene la secuencia primaria estándar, o fórmula dedicatoria, que para los que no sepan, un vaso, bueno, pensemos, ¿no? Alrededor de la banda, del borde, presenta una serie de cartuchos en el cual se menciona la utilidad de este vaso, ¿no? O sea, que era un vaso pintado para beber determinado tipo de cacao, ¿no?, afrutado, y venía la pertenencia de quién es este vaso. Entonces, en este primer grupo no aparece, pero hay es donde es prácticamente este estilo cerámico es el más importante porque es el más complejo. Hay escenas palaciegas, hay escenas mitológicas, pero hay mucha cantidad de información en el texto secundario, que ya ves que es este texto que acompaña las escenas. Sin embargo, en este otro grupo, que es el Altic, polícromo anaranjado, sí aparece propiamente, o sea, la secuencia, ¿no?, la fórmula dedicatoria que, bueno, menciona, ¿no?, la utilidad de la vasija, y pues se acompaña de algunos símbolos mayas, ¿no?, importantes, en algunos casos cartuchos.
Pero eso es lo interesante de esta cerámica, que hay una variedad de estilos, y lo más importante es de que nos refiere que era la vasija para beber cacao del gobernante de Toniná y no de otra persona, porque es muy común en el área maya en donde se hacían regalos, ¿no?, de una entidad política mayor a una menor para afianzar los lazos de vasallaje, por llamarlo. Entonces eso nos habla de una independencia, porque siempre se trata de ver al Petén, ¿no?, y que el Petén influye a todos, ¿no? Y esto es evidencia de que no, o sea, de que los mismos intereses de la élite de Toniná era fabricar sus propias vasijas, ¿no? No sabemos de los talleres cerámicos, pero pues ya ojalá en un futuro, ¿no?, podamos hablar. Sandra. Sí, para Marta, es la pregunta. Perdón. Marta, el proyecto en el que están trabajando lleva ya varias temporadas. ¿Cómo han hecho que la información que están generando llegue o permanezca en el sitio? Porque hablas de las bases de datos y digo toda la documentación que tienen, pero mi duda es, ¿todo eso que han avanzado lo tienen ustedes como proyecto? ¿Ya de alguna forma ha quedado en los museos que puedan tener acceso a la información como va hasta este momento? ¿Y qué pasa en esos museos cuando no están en temporada del proyecto? O sea, ¿cómo se asegura, digamos, que la clasificación, el orden y todo lo que ustedes van avanzando se mantiene entre temporada y temporada? Yo no... Bueno, todavía eso es un poquito inestable, porque en ninguno de los museos hay personal específico encargado de las colecciones. A pesar de que son parte de los puestos de ATM, nadie tiene ese tipo de plazas, ¿no? Entonces, en el caso de Palenque, por ejemplo, una persona de seguridad es a la que hemos, digamos, como capacitado, nada más en el conocimiento de cómo funciona el sistema, ¿no? Y es el que tiene la llave de donde está el catálogo, pero como no hay una sola computadora en la bodega, entonces lo imprimimos para que entonces él lo pueda consultar. Y entonces el orden no se mantiene siempre, o sea, llegan o exposiciones o buscan algo y lo dejan desacomodado, o sea, no se ha llegado a tener una gestión bien, o sea, qué es lo que se necesita, ¿no? De que, bueno, por un lado, que hubiera un técnico que fuera el encargado de la colección y que sea el que esté alimentando la base de datos y que sea el que dé las consultas y que procure que todo esté en su lugar, ¿no? Pero eso todavía no se tiene y no hay personal asignado. Y en el caso de Toniná, pues también es por buena onda, así que del jefe de seguridad también, y de la misma contadora la responsable, de que igual es cosa de que les platicamos, de que si ya tienen una ubicación y aunque sea en todos los casos tentativa marcada la ubicación de las colecciones, porque en todos debemos de cambiar a un mejor mobiliario, ¿no? Y un espacio, porque ahorita están en el caso de Toniná como en unas bodeguitas muy pequeñitas como closets que nadie puede ver, pero bueno, aunque sea de manera temporal se les asigna ahí ya una ubicación y entonces, y lo mismo hay que estarles dejando impreso, aunque ahí hay un contador que sí es el que está más familiarizado con otro tipo de programas y tienen más acceso a la consulta digital, ¿no? Pero en ninguno de los casos es una cosa ya oficial, entonces estamos, bueno, más que oficial, estamos trabajando también en una normatividad, como hacer un borrador que podamos discutir con ellos, ¿no? Para que no sea una cosa así de imposición, sino que ellos también lo vean como una forma de que puedan gestionar ellos de manera más práctica, ¿no? El asunto del control, ¿no? Porque sí, en efecto, nosotros llegamos y volvemos a acomodar lo que estaba desacomodado y volvemos a dejar las cosas limpias, pero si no estamos nosotros, pues no podemos vigilar que alguien lo haga, ¿no? Sí, es una lástima esa parte. Por favor, sí. ¿Tú? ¿Sí? Tú, Gabo. Gabo. Teresa. Teresa. Bueno, si bien de las que están trabajando son Omegove, Unido. ¿Cuáles te refieres? ¿A las de Nayarit o a las de Sonora? A todas. Sí. La pregunta es si las características que han hecho
los estudios han identificado si es la arcilla del engobe es la misma que la del glúteo. Ya sí, ya entendí. Pues mira, te voy a comentar. Hicimos específicamente, no de esta colección, pero de una malla de tigre, no sé si viste la exposición que dimos de esa cerámica. Hicimos difracción de rayos X en una muestra para determinar pues la composición de, pues más conocer la arcilla que originó la cerámica, ¿no? Y ver si había diferencias, etc. Pero la verdad no pudimos, o sea, no fueron concluyentes los resultados porque, ¿cómo te explico? No tenemos, o sea, la arcilla en el proceso de cocción cambia su estructura, digamos, y no es la arcilla de origen. Entonces, no hay como una base de datos en el aparato de difracción que te diga, esta arcilla, cuando recibe el proceso de cocción a tal temperatura, tiene este espectro. O sea, es como difícil identificar la arcilla que originó la cerámica, porque tuvo un proceso de cocción. Entonces, la verdad, pues no hemos tenido buenos resultados al respecto, la verdad. O sea, por eso nos quedamos nada más a conocer la composición mineralógica, que son de los desgastantes y las cargas, y sabemos que a lo mejor la arcilla puede ser de origen calcítico, o no sé si está ahí el profesor, el maestro Cámara, digo, el profesor que nos diga, pero si es el nombre correcto, pero no se puede saber con exactitud, pero nosotros no lo hemos logrado, la verdad, o sea, por esa cuestión, porque digo, tuvo un proceso de... Ahora, de estas precisamente de Nayarit tenemos las petrografías, todavía falta interpretarlas, tenemos ya las láminas, pero sí, cuando ves el corte estratigráfico sí se nota una diferencia de la parte de lo que se ve de engobe, de lo que es el núcleo, que es lo que tú preguntas, pero para eso quizás tendríamos que hacer a lo mejor microsondas para determinar, pero es muy difícil porque pues finalmente es una arcilla también y es partícula muy pequeña. Entonces realmente en petro pues vemos pues, las cargas, ¿no? Que son partícula más grande, ya la partícula, lo que fue arcilla y que se convirtió en cerámica, es muy muy pequeñito, entonces no es tan fácil identificar. Podemos saber que es una hematita, pero sí, en corte estratigráfico sí se ve diferencia entre lo que es el engobe, o sea, por lo menos en color, ¿no? En color sí. Pues estamos justo en tiempo, hemos logrado, digamos, cubrir en horario este primer segmento. ¿Tener una pregunta? ¿Sí? La pregunta es más bien para todos. Hay una pregunta más, la escuchamos si también los ponentes o quien sea reelegido la contesta, y de todos modos nos mantenemos, regresamos aquí a las 13:30 o la dejamos para el siguiente, ¿no? Sí, por favor, adelante. Este es un comentario que hago para apoyar lo que dice Teresita. En efecto, las arcillas sometidas a cocción se transforman. Un ejemplo típico, un caulín normal, lo calientas a 500 grados, 550, se convierte en metacaulín totalmente rojo. Ya no es identificable por algún protocolo. Sí, en cambio, puedes hacer un seguimiento del comportamiento de la arcilla según, el supuesto calentamiento, a dónde llega, ¿no? Como por un análisis que se llama térmico diferencial. El térmico diferencial pone la muestra, va calentando, hay lo que se llama picos que baja la temperatura o sube o absorbe energía, en fin, y se puede hacer un seguimiento de toda la transformación de la arcilla original hasta la temperatura final de calentamiento. Ese es un tipo de análisis bastante útil, muy efectivo. Hay que tener cierto entrenamiento, saber identificar las gráficas que da. Y desde luego, difracción de rayos X para el análisis de pasta cerámica no sirve. Tampoco para engobes, porque muy a menudo también
los somete finalmente a adopción y entonces se dificulta, ¿no? Y como dices, sí se puede analizar los agregados desgrasantes, como le llaman, ¿no? Que en realidad el término más preciso son estabilizadores de volumen, ¿no? Esta es una silla de tamaño de partícula muy pequeño. Si fuera nada más la arcilla, bueno, pues ya sabes, se agrieta, ¿no? O se cuesta. Y las arenas que se le pone, que pueden ser arenas volcánicas o otro tipo de arenas, en realidad el nombre es estabilizador de volumen de la pasta cerámica original antes de cocinar. Pues muchas gracias a todos y pues los esperamos. Inviten a más personas para la segunda sección. Sí, por favor. Nos vemos aquí a la